No te condenes a una vida triste e insatisfactoria. Permítete, al menos en esta experiencia, hacer algo diferente. Si te llega este vídeo es que es para ti. Hola terribles, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar de dos nuevos conceptos que son la indefensión aprendida y la culpa en las relaciones familiares. Este concepto de indefensión aprendida lo empezó a acuñar el psicólogo estadounidense Martin Seligman en el 67 en el marco de la psicología positiva, cuando hizo una serie de experimentos con descargas eléctricas y perros, así como posteriormente con personas, donde lo que se explica, lo que este fenómeno explica, es que cuando estamos sometidos durante un tiempo a un tipo de situación en el que sentimos que no tenemos salida, que no tenemos opciones, donde no nos podemos defender, por eso el concepto se llama indefensión aprendida, lo que ocurrirá es que en un futuro, en situaciones futuras donde no exista ningún tipo de condicionamiento, vamos a actuar o vamos a dejar de actuar, mejor dicho, como si ese freno existiera. Ya Jorge Bucay escribió en su día la historia del elefante atado a una pequeña estaca de madera, que cuando este elefante era chiquitito, era un cachorrito, estaba atado a una estaca de madera y a pesar de sus intentos por zafarse de ella no podía escapar. Sin embargo, este animal se fue haciendo cada vez más grande, podía haberse llevado por delante esa estaca de madera y otras 500 estacas más. Sin embargo, como su aprendizaje ya estaba condicionado a que una cuerda atada a su pata y atada a una estaca de madera le hacía permanecer quieto, inmóvil, él ya ni siquiera lo intentaba. Con la simple situación de que el elefante por una vez adulto, intentara zafarse o escapar o tirara o simplemente caminara, ya se habría liberado de esa estaca de madera que lo mantenía preso. Y la indefensión aprendida es algo que nos condiciona más de lo que creemos en la vida, que es lo que muchas veces llamamos creencias inconscientes. Esas creencias inconscientes, esas estacas de madera que nos mantienen presos, pero que no somos conscientes de que quizás esa estaca nos condicionó hace muchos años, pero a día de hoy no tiene por qué seguir operando, eso hace que al final nuestra vida esté limitada o acotada en muchos campos. También en cuanto a la indefensión aprendida se han hecho estudios en cárceles donde los presos que son capaces de mover el mobiliario de su celda, el poco mobiliario que tienen, son mucho más felices o están menos deprimidos que aquellos presos que sienten que no pueden cambiar nada. Esa es la clave de la indefensión aprendida, una sensación en la que sentimos que no hay nada que podamos hacer, que no hay nada que podamos cambiar, así son las cosas. Y eso es muy frustrante y lleva necesariamente a la resignación. Por eso hay personas que viven resignadas a vivir las circunstancias que les ha tocado vivir o que creen que les ha tocado vivir. De ahí la base del trabajo de autoconocimiento. Cuanto más te conozcas, cuando conozcas cuáles son tus creencias que te llevan a una indefensión aprendida, antes podrás liberarte de ellas o al menos tendrás la sensación de poder decidir. Hace unos días vi una película que han estrenado hace poco en el cine que se llama Beau tiene miedo, en la que actúa Joaquín Phoenix y es del director Ari Aster. La película en sí es especial, es densa. Es una película de 3 horas, es diferente a otro tipo de cine. Bueno, yo no soy una experta en cine, ¿vale? Pero seguro que hay buenísimas críticas de la película por YouTube. Si bien es cierto, es una película diferente. Cuando estaba hablando de la película, después se la estaba contando a alguien, me parecía más interesante al recordarla que al verla. Porque al recordarla como que vas atando cabos y tiene sentido, o cobra más sentido la película. Pero bueno, no vengo tanto a recomendar la película, que quien quiera verla pues ya sabe, puede ir a verla, ahora está en el cine y si no seguramente posteriormente estará en alguna plataforma para poder verla. Pero bueno, no voy a hacer ningún tipo de spoiler de la película, simplemente voy a comentar el concepto. Básicamente la historia de Beau es un hombre de unos 50 años que para mí es el arquetipo típico de persona condicionada por la indefensión aprendida. A pesar de ser un hombre adulto, es débil, es sumiso, es tremendamente miedoso, de ahí el título Beau tiene miedo, y vive con pánico al mundo. De hecho, la película está considerado, creo que como terror dramático o similar, es muy metafórica también, y todo el tiempo en la película se está recreando la sensación de ataque.
de una forma curiosa, de una forma exacerbada e incluso exagerada, ¿no? Que cuando la ves dudas si lo que está ocurriendo está en la cabeza de Bo, del protagonista, o realmente vive una situación así. Se da un ataque constante. Esto lo que refleja es un estado mental de miedo, como el miedo retroalimenta el miedo. Y además él está muy enganchado a la relación con su madre y se presenta a la madre como una mujer altamente manipuladora, una mujer poderosa que ejerce un chantaje emocional sutil. Pensad que un chantaje emocional siempre o casi siempre suele ser sutil. Creo que por lo general las personas tienen la inteligencia suficiente como para darse cuenta cuando hay un chantaje. Lo peligroso de una manipulación o de un chantaje emocional es cuando éste se hace cada vez más sutil, menos tangible, y ahí es cuando se empieza a dar el efecto conocido como gaslighting, que tiene que ver con poner en duda las propias creencias. Si alguien te intenta manipular de forma obvia, te vas a dar cuenta. Pero cuando no puedes hacerlo tangible o no es tan evidente, ¿qué es lo que ocurre? Como normalmente suele haber una inseguridad sobre la propia referencia interna, la persona empieza a dudar. ¿Y si soy yo? ¿Y si estoy exagerando? ¿Y si tiene razón? Y ese chantaje emocional o esa manipulación, en la mayor parte de las ocasiones, tiene que ver con la culpa. Como hay una idea judeocristiana de base, independientemente de que se sea religioso o no, acerca de la culpa, vivimos en una sociedad culpable, basada en la culpa y en el sacrificio, que no esfuerzo, es sacrificio, que es diferente. El sacrificio básicamente lo que nos dice es que somos culpables y que para poder resarcirnos de esa culpa hay algo que tenemos que hacer, que tenemos que evitar, es decir, debemos de sacrificarnos para evitar el castigo que vendrá después, ¿vale? No quiero hacer spoiler de la película, no voy a entrar en más detalles, pero sí que es cierto que es una caricatura de indefensión aprendida al 100%, tanto porque está percibiendo ataque constantemente por la circunstancia que vive, por la zona donde vive, por las posteriores circunstancias que vive, percibe ataque, pero la sensación que transmite todo el tiempo la película y el actor es que no puede hacer nada más que huir. E incluso aunque huya, sigue estando condenado de alguna forma. Y no digo más por no dar más detalles de la película, pero es interesante que la veáis. A quienes les interese el concepto y sobre todo sabiendo que es una película densa, especial. No es una película de estas que ves en un ratito tranquilamente, no. Es una película para dedicarle tiempo y energía. Y sobre todo para reflexionar después. Todo el tiempo vive situaciones en las que la sensación que genera es de estar atrapado. O sea, técnicamente podría no estar atrapado el personaje en cuestión, pero por eso me refiero a que es una persona condicionada por esa indefensión aprendida, porque en situaciones en las que el espectador diría cambia, haz algo, actúa de forma diferente, él se ve como impelido a permanecer en esas situaciones, ¿vale? Y eso es lo interesante de la película. Y esta idea de la indefensión aprendida de la película de Bo tiene miedo, lo voy a conectar con una situación o circunstancia muy recurrente para muchos, que es la culpa en las relaciones familiares. Por algún motivo que seguramente tenga unas causas que tienen sentido, pero que quizás están desactualizadas, es común actuar en relaciones familiares en base a la culpa y no en base al deseo. Padres, madres, tíos, hermanos, abuelos, cualquier relación familiar. Es algo así como que hay personas que se echan sobre sí una mochila de que si hacen lo que desean con respecto a su familia, sea estar con ellos, sea no estar con ellos, sea tener una actitud determinada, sea hacer las visitas con la frecuencia que consideren, sea independizarse de casa, se genera una situación de deuda con el familiar. Ocurre más habitualmente con los padres, pero hay casos donde también está relacionado a hermanos, tíos, etcétera, abuelos. Del mismo modo que en una relación de amistad tú permaneces o empiezas a forjar esa relación en base a la calidad de la propia relación, de la propia interacción, de la propia comunicación, esto no se suele dar así con las relaciones familiares. En parte porque hay un apego, hay una familiaridad, hay una costumbre. Llevo conociendo a mis padres toda mi vida, o a mis hermanos, o a mis tíos. Sin embargo, hay un paso importante que tiene que ver con la edad adulta y con madurar, donde
uno habría de cuestionarse cuál es la calidad de esa relación. Porque normalmente estas relaciones funcionan sin conflicto cuando la persona se comporta como un niño, como el hijo, como el sobrino, como el hermano o el hermano pequeño dentro de esa relación. Pero cuando la persona empieza a madurar, a convertirse en un adulto real. Ser un adulto no implica simplemente hacerse viejo, implica pensar como tal, de forma libre y autónoma, sin cadenas ni condicionamientos. El cuestionamiento que debería hacerse es: ¿estas relaciones que tengo me satisfacen? ¿Me gustan? Si la respuesta es sí, continúas adelante, sigues teniendo esas relaciones. Pero el punto llega cuando la respuesta es no. Desde una respuesta honesta, claro, uno puede decir sí, yo estoy genial con mis padres, pero por la simple inercia o por el propio interés del hijo, muchas veces económico, porque vive con ellos o porque le cuida a sus hijos, es decir, hay muchos niveles de interés con respecto a la relación con los padres. Y es muy importante aprender a ser autónomo y sustituir cualquier tipo de relación de necesidad con los familiares, de modo que esa relación se ciña a la propia calidad de la comunicación y de la interacción. Por ejemplo, si yo tengo hijos y a pesar de que no me gusta el trato con mis padres, mantengo esa relación simplemente para que me cuiden mis hijos, más me vale o hacerme cargo yo de mis hijos o contratar a alguien que cuide de ellos. Si, por ejemplo, yo tengo una mascota y estamos en la misma situación, quiero que mi madre o mi padre cuide de mi mascota, más me vale buscar a alguien que se haga cargo de ella, o hacerme cargo yo, o no viajar, o no salir de casa tanto si no tengo con quién dejar a mi mascota. Y a nivel económico, etcétera, etcétera, es lo mismo. Muchas veces es la propia dependencia emocional la que hace ni siquiera cuestionarnos si yo podría buscar una alternativa de ayuda económica, de ayuda con algún tipo de cuidado, de necesidad, a través de mis propios medios en lugar de a través de mis padres. Cuando yo, a pesar de no tener una relación que me guste o que me satisfaga con mis padres, este es el punto, insisto, si tienes una relación satisfactoria y feliz con tus padres, no hay ningún problema, pero si tengo una relación que no me satisface, pero la estoy sosteniendo por un interés, ahí es donde sería importante hacer un quiebro, hacer una parada, hacer una reflexión al respecto. ¿Por qué sostengo esta relación? ¿Soy culpable si no estoy aquí? Algo que veo que ocurre muchas veces en las relaciones con los padres y las relaciones familiares es que hay alguna especie de exigencia por parte de padres y familiares con respecto al sujeto en cuestión, que tiene que ver con afirmaciones del tipo: es que somos familia, o es que todos los domingos hacemos esto, o es que todas las navidades hay que reunirse, o es la boda de tu primo no sé qué, o es el cumpleaños de tu tío no sé cuántos. ¿Por qué basar una relación en base a grandes eventos y no en base a la cotidianidad? Si yo no tengo relación con mi primo X en todo el año o en años, ¿por qué tengo que tenerla exclusivamente por una boda? Si yo no hablo con mi conocido o con mi familiar X en todo el año, ¿por qué he de acordarme exclusivamente en su cumpleaños? ¿Por qué sostener ese tipo de relaciones eventuales y nunca mejor dicho, en base a eventos? ¿No deberían las relaciones valer por el tipo de comunicación y el tipo de asiduidad que hay en esa relación? ¿Por qué un hijo ha de ir a ver a sus padres simplemente por el hecho de que son sus padres y no cuestionarse si es feliz en esa relación y se le satisface esa relación? He de decir que muchas veces es el propio egoísmo de los padres o de los familiares que permanecen en el clan los que quieren mantener el statu quo, haciendo que el miembro que se separa, la oveja negra, entre comillas, siga estando en todos los eventos y obligaciones de ese clan. Porque si de repente mi hijo o mi sobrino deja de venir a todos y cada uno de los eventos familiares, o deja de venir a comer todos los domingos conmigo, mi hijo, a lo mejor me hace cuestionarme que algo está ocurriendo, pero como eso es incómodo, en lugar de cuestionarme si estoy gestionando la relación de la mejor forma, si me comunico bien, si soy buen padre o soy buena madre o he sido buen padre en mi vida, simplemente acuso a mi hijo de que es un mal hijo por no venir, estoy echando toda la carga sobre ese hijo. Y si os dais cuenta, muchas de esas situaciones
los padres ni siquiera se cuestionan si el hijo es feliz. Es como que la felicidad da exactamente igual, lo único que importa es que tú como hijo, como sobrino, como nieto, voy a hablar de hijo como genérico, tú no confrontes mi statu quo, tú no me muestres que algo marcha mal. A mí me da igual que tú seas feliz, tú tienes que venir a comer los domingos. Y a lo mejor tu felicidad tiene que ver con hacer tu vida, con ser autónomo, con no tener que estar condicionado cada semana a hacer un plan que no te apetece o que no te satisface o que no te hace feliz. Es como que eso da igual. Y tened en cuenta algo. Porque hay personas que me preguntáis por ello y os genera culpa el no desear estar mucho con vuestros padres o tener menos ganas de compartir familiarmente. Si a esas personas, si a ese clan familiar no le interesa tu felicidad, si no te han preguntado nunca si eres feliz en tus circunstancias, si eres feliz con tu pareja o con tu autonomía o con tu vida social o con lo que sea o con tu soledad, es quedarte en casa en lugar de estar con ellos, si no les interesa si es la felicidad o tu bienestar o tu paz o tu satisfacción lo que te hace no ir a esos eventos, no les importas, no te están queriendo, no te están apoyando en tu camino hacia la felicidad, están simplemente mirándose su ombligo y diciendo, hey, ¿qué está pasando? ¿Qué hay de mi parte de la tarta? ¿Qué hay de mi porción? No me importa si eres o no eres feliz. Lo único que me importa es que tú vengas a la situación que yo he estipulado como obligatoria, a esta tradición que me he inventado o que lleva haciéndose 50 años en la familia, no me importa de dónde provenga, pero toda tradición habría de cuestionarse y si es de calidad sobrevivirá por sí misma. Y si no es una tradición de calidad, pues quizás hay que reinventarla. Las tradiciones y los rituales son maravillosos siempre y cuando tengan un sentido. ¿Por qué exigir al otro que haga algo que no le hace feliz? ¿En qué tipo de persona te convierte? En pedir a alguien que haga algo que no le apetece hacer simplemente para tú satisfacerte o para tú no sentir la incomodidad o para tú no ver confrontado tus ideas o tus creencias o tu forma de actuar. Si alguien es un padre y su hijo no va a verle al hospital, por ejemplo, ¿creéis que tiene sentido acusar al hijo de ser un mal hijo por no ir al hospital o a la residencia de ancianos o a su cumpleaños? Me da igual cuál sea el evento. ¿Creéis que eso tiene sentido? ¿O tendría más sentido que un padre responsable dijera, ¿qué está pasando? ¿Por qué a mi hijo no le apetece venir a verme al hospital? A lo mejor es que me estoy victimizando todo el tiempo, a lo mejor es que utilizo la enfermedad para manipular a los familiares, a lo mejor es que tengo una relación horrible con él y una enfermedad o un cumpleaños o una jubilación o una boda no son motivos suficientes como para atraer a esa persona a mi vida. ¿Por qué usamos exclusivamente los eventos para medir la calidad de las relaciones? ¿Cuántas personas cuando se casan retoman la relación con antiguas amistades simplemente para hacer una despedida de solteros o simplemente para sentir que tienen un recuento que satisfaga su ego a la hora de ver cuántos invitados tienen en la boda y luego se olvidan de golpe de esas amistades que habían retomado? ¿Por qué no cuestionarnos de nuevo todos los valores y todas las ideas que se han tomado como normales en esta sociedad? ¿Por qué hay que ir a un cumpleaños o por qué hay que felicitar un cumpleaños si no tengo relación con alguien? ¿Para qué? Para evitar la culpa. Observad si muchos de los eventos o muchas de las circunstancias a las que os adherís sin cuestionaros el para qué o sin ni siquiera interesaros esas circunstancias, cuestionaos si no provienen de la culpa. Y seguramente el 98% de ellas vienen de la culpa o del miedo a perderos la situación. Y si no voy a la boda y es una boda divertidísima, y si no voy al cumpleaños y no veo a mi primo X que hacía tanto que no veía, eso es la trampa. Si realmente tuvieras interés en ese familiar, le habrías llamado. Habrías hecho por verle antes, y más hoy día que podemos hacer una videollamada en el acto, de forma completamente gratuita. Hoy día no hay excusas. Quizá antaño podíamos adherirnos un poquito más a la cuestión de las tradiciones y los eventos familiares, pero hoy día no hay excusa. Entonces, si estás esperando a que se case tu tío Paco para ir a la boda, para ver a tu primo segundo, eso es mentira. Si quisieras ver a tu primo segundo, ya habrías hecho por ponerte en contacto con él. Si es el único pretexto, insisto, por el que vas, que a lo mejor te llevas súper bien con tu tío y te apetece ir a la boda. En ese caso, pues bueno, estaría bien
en caso de que te gusten las bodas, claro está. Entonces el requisito único de que alguien es familia o familiar no debería ser nunca la causa por la que tienes relación con esa persona. Es importante medir las relaciones por la calidad de las relaciones y no medir las relaciones por el título que tengan. Y aplica igual hacia los hijos, aplica igual hacia las parejas, aplica igual con respecto a los amigos del jardín de infancia. Y de ahí conecto toda esta idea de la culpa en familia con la indefensión aprendida. Como es familia, como es familiar, como es mi padre o mi madre o mi abuelo, tengo que ir. Eso es indefensión aprendida. No tengo alternativa, es que es mi madre o es que es mi padre. No tengo alternativa. Eso no es cierto, porque entonces lo que estás haciendo es rebajar tu valor a la altura del betún. ¿Esta persona me trata mal o simplemente me utiliza cada vez que voy a verle para contarme sus penas o no me he hablado con él en 30 años o ha sido un mal padre, una mala madre y no hemos hecho por resolver la situación o no acepta a mi pareja o no acepta mi modo de vida o no acepta mi homosexualidad, pero voy a seguir yendo a verle porque es mi padre o mi madre? No. Por supuesto que si esa persona, independientemente de que haya cometido errores, porque ser padre o madre definitivamente es una tarea compleja y es retadora y se van a cometer errores inevitablemente, no estamos hablando de ser el padre perfecto, la madre perfecta y ni siquiera de ser el hijo perfecto. Estamos hablando de utilizar una tabla rasa para medir toda la relación por la calidad de esa relación. Es como si un jefe abusa de ti y se lo permites por ser tu jefe. O un padre abusa de ti y se lo permites por ser tu padre. Igual que no haríais eso, ¿por qué sostener relaciones a pesar de la mala calidad? A pesar de que, imagínate, tus padres tienen una relación horrible y tu padre o tu madre se tratan mal mutuamente y cuando vas a comer con ellos te genera un rechazo esa relación horrible que tienen. ¿Por qué sostendrías estar ahí a pesar de tu malestar? Y eso simplemente es la puntita del iceberg. Imagínate que tú vas todos los domingos a comer con tus padres y tienen un matrimonio de estos de 40 años que se llevan fatal. Y dices, bueno, me siento muy incómodo cuando voy a comer ahí, me sienta mal la comida porque se están tirando los trastos a la cabeza, pero bueno, es que son mis padres. Eso es la punta del iceberg, como digo. El problema no es solo eso, es que vas a aceptar un grado de incomodidad en tu vida que no es normal. Y no es solo los domingos que vayas a comer con ellos, es que probablemente tus relaciones de pareja estén teñidas, esas relaciones de ese nivel de malestar al cual te has acostumbrado, el cual no has cuestionado y en el cual has entrado de una forma totalmente indefensa, indefensión aprendida. Las relaciones de pareja son una mierda. Entonces, no solo acepto la relación de mierda de mis padres, sino convierto mi relación de pareja en una mierda o estoy soltero porque considero que todas las relaciones de pareja son horribles. Eso es indefensión aprendida. O estoy condenado a estar toda mi vida solo porque mi padre o mi madre no acepta ninguna de mis parejas. Entonces, bueno, acabo dedicándome toda mi vida a cuidarle o vivo toda mi vida con él porque me tiene condenado, porque me culpa, porque me dice que soy mal hijo, porque me siento culpable si hago cualquier amago de ser independiente o autónomo o sencillamente de hacer lo que me hace feliz. Y luego, otra forma muy común de mantener esas relaciones tóxicas familiares de esa culpa tienen que ver con el mensaje soterrado, normalmente está soterrado, no es evidente, a veces sí, a veces no, depende del caso, de que nunca es suficiente. He visto muchos hijos con la sensación para sí mismos de que nunca es suficiente. Permanezco cerca de mis padres porque como el mensaje que siempre recibí en casa o lo que siempre vi en casa eran padres insatisfechos, padres que me echaban cosas en cara, padres culpabilizadores, acabo aprendiendo como niño que yo no soy suficiente. Y si yo no soy suficiente, sigo enganchado a mis padres emocionalmente, a pesar de tener 50 o 60 años, porque estoy esperando que en algún momento me aprueben y me digan, ahora sí, hijo, ahora sí es suficiente, ahora lo has hecho bien. Y el mensaje, el spoiler de esta situación es probablemente nunca ocurra, nunca te vayan a aprobar y no te vayan a decir que por fin eres suficiente hasta que tú no te des el valor. Y no cortes esa cuerda que te ata la estaca, metafóricamente hablando, de la indefensión aprendida
hasta que tú no digas, bien, quizás tú nunca me vas a decir que yo soy suficiente, pero yo voy a empezar a actuar y a vivir como si sí fuera suficiente, como si sí valiera, como si no estuviera condenado por una indefensión aprendida. Tu sentimiento de insuficiencia es tuyo, no tiene nada que ver conmigo. Entonces, si tú te sientes insuficiente, porque probablemente tus padres te hayan transmitido el mismo mensaje, está bien, eso es tuyo. La única forma que tengo de ayudarte es librarme yo de esa creencia, de esa indefensión aprendida, de esa resignación a creer que yo soy insuficiente o que la vida es insuficiente o que me tengo que resignar y conformar con un trabajo que no me gusta o con una relación que no me gusta o con una soltería que no me gusta, porque he tomado de ti esa idea de que nada es suficiente o de que yo no soy suficiente. Entonces la forma en la que realmente puedo apoyar o liberar a mis padres de su creencia falsa es romper con esa creencia. He usado el ejemplo de la insuficiencia, pero puede ser cualquier otra. Y distorsionadamente muchas veces el hijo cree que la forma de ayudar a sus padres es seguir ahí sumiso y supeditado y agachando la cabeza a su creencia, actuando en base a su creencia, estando condenado a su creencia. Y la única forma de salir de ahí es que si tu padre o tu madre te dice, hey, tienes que sacrificarte porque hay que hacerlo por la familia, aunque no te guste, aunque seas infeliz, la forma de salir de ahí es tú ser autónomo o no sacrificarte, como probablemente ellos se hayan hecho toda su vida con su propia familia o con su familia política. La única forma de ayudarles, aunque no lo creas, y aunque ellos probablemente no lo entiendan y probablemente se enfaden y te acusen de mal hijo, etcétera, 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 si no lo entienden ahora ya lo entenderán, es romper con esa cadena. Y si eres padre y la acusación viene por parte de tus hijos, aplica igual, por supuesto que sí. Normalmente va de padres a hijos, pero por supuesto que hay padres muy molones, hay padres que sí que están haciendo su trabajo de autoconocimiento y son sus hijos los que les exigen que vuelvan a lo de siempre. Entonces la indefensión aprendida también viene por ahí, por padres que no permiten que sus hijos les superen, que siempre se mantienen en ese top, o porque son padres con grandes estudios, o porque son padres que aunque no tengan estudios, no importa, se han posicionado siempre como mejores que sus hijos, y muchas veces el hijo no se da cuenta, pero créeme que si eres un hijo que estás condenado a tu padre, a tu madre, te sientes culpable si eres feliz, si haces una vida diferente a lo que ellos han hecho con su vida, o si ganas más dinero que ellos, o si eres más autónomo que ellos, o tienes una vida más satisfactoria que ellos, o eres libre y no estás condenado a enfermedades y dramas familiares. Es porque probablemente tus padres inconscientemente muchas veces te hayan mandado el mensaje de que tú no les puedes superar y tú como obligación moral, como hijo, has de superar a tus padres, o como padre consciente tienes la obligación moral de superar ese estigma, ese mandato familiar. ¿Ok? Entonces, si hay una creencia en tu familia, seas padre o hijo, no me importa, pero bueno, lo hablo como hijo porque es más común. Si hay un mandato familiar en cuanto al sacrificio, en cuanto a que no se puede ser feliz, en cuanto a que no se puede hacer lo que te dé la gana o lo que te guste porque tienes que estar condenado a sacrificios y a culpas y a enfermedades y a dramas y a malestares, si tienes esa idea familiar, rómpela. Rómpela empezando a ser tú el primer miembro de la familia que sea feliz, que no se sacrifique y que actúe por amor y no por culpa, porque parece que nunca se tiene en cuenta esa premisa, solo se actúa por culpa. ¡Ey! ¿Y qué pasa con el amor? ¿Tú vas a ver a tu padre o a tu madre por culpa? ¿Por qué no lo haces porque quieres a tu padre o a tu madre? ¿Por qué no vas a verle porque te encanta pasar el rato con tu padre o con tu madre? ¿O porque podéis tener una buena conversación? ¿O simplemente porque podéis resolver temas del pasado de los que nunca habéis hablado? ¿Por qué no transformas tú la calidad de esa relación en lugar de estar humillado, resignado y con esa indefensión aprendida acerca de lo que es estar en familia? Así que no hagas como Bo en la película y záfate y líbrate y libérate de lo que te han dicho que era así. O al menos, como mínimo, date la oportunidad de pensar, ¿esto que me han enseñado toda la vida es congruente para mí? ¿Es lo correcto desde mi perspectiva? Porque quizás fue lo correcto durante 10 generaciones de mi familia o para la gran parte de la sociedad, o eso es lo que me venden o lo que me dicen. Pero la cuestión es, ¿tú eres feliz? ¿Para ti es congruente? ¿Para ti es lógico actuar así? Si lo es, insisto, sigue adelante, pero ojo, no te autoengañes, no digas que es lógico,
por la culpa, porque me siento tan culpable que como no quiero atravesar la culpa, lo que hago es actuar como un zombie. No, obsérvalo, piénsalo. Sobre todo si quieres hacer algo con tu vida. Si ya te has resignado a esa indefensión aprendida y crees que no hay nada que se pueda hacer, pues bueno, te doy mis condolencias. Pero entiendo que si estás aquí, estás en este canal, es porque quieres hacer algo con tu vida. Quieres creer que tienes la capacidad de decidir sobre tus circunstancias. Y desde ahí podré ser un ejemplo para todos aquellos que te rodean. No te condenes a una vida triste e insatisfactoria. Permítete, al menos en esta experiencia, hacer algo diferente. Si te llega este vídeo es que es para ti. Así que bueno, espero que te haya gustado. Déjame en los comentarios para que pueda leerte. Dime si te gusta este tipo de contenido, si te has sentido identificado. Puedes escribirme para cualquier cuestión a alma@animaterrible.com, visitar mi página web animaterrible.com y seguirme también en Instagram como anima_terrible. Espero que tengas un día terriblemente bueno. Te mando un abrazo y que seas feliz.